Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Ahora en DC Radio, Hojas de Lectura, todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. Un espacio donde encontrarás libros, cultura, personajes, música, Hojas de Lectura, por DC Radio. Somos Funda Lectura. Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice: en la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hojas de Lectura. Gracias a quienes nos acompañan todos los miércoles sin falta aquí por DC Radio, de 10:30 a 11 de la mañana. Hoy hablaremos sobre los libros de literatura infantil y juvenil que han sido censurados por gobiernos y diferentes causas que han hecho de algunos libros lecturas prohibidas. Por esta razón tenemos un invitado fenomenal. Nos acompaña Fanuel Díaz, quien es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en Ciencias y Artes Aplicadas, mención Televisión, especialista en literatura infantil, escritor y crítico, ha sido jurado del premio Hans Christian Andersen y del premio Bologna Ragazzi. También ha publicado libros teóricos y artículos en revistas internacionales y ha sido conferencista invitado en diferentes universidades europeas. Actualmente es gerente de la línea infantil del grupo editorial Norma y tiene una amplia experiencia, más de 30 años en el sector de la literatura infantil y juvenil. Bienvenidos hoy Lecturas Prohibidas en Hojas de Lectura. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación, ya no sufras y abre. Existen libros infantiles y juveniles que han sido vetados por gobiernos de diferentes países, ya sea porque su contenido es violento, político, incluye el lenguaje sexual o muchas veces por contar historias que empoderan a las mujeres. Fanuel, bienvenido a Hojas de Lectura, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se entiende la censura en la LIG? Tan gentil para participar en este programa interesante. El tema tiene mucha tela que cortar. Sí. Obviamente que la censura en los libros pues está muy vinculado con muchas formas de persecución política, también están vinculados con pues la Inquisición, Sí, señor. y toda una cantidad de contenidos que tienen que ver mucho con, pues me supongo que en parte temas de la ideología dominante. Y tomemos en cuenta también que algo muy particular de la literatura infantil es que es una literatura que está hecha básicamente, según algunos teóricos, de lo que no le pertenece, de alguna forma de lo que está fuera de la literatura, lo que queda dentro de unos temas aceptables, dentro de algunas formas aceptables, de eso está hecha la literatura infantil en un principio. Siempre se ha considerado a un niño como un ser al que hay que proteger de ciertos contenidos. Y también pues en estas coordenadas hay tópicos, temas tabú como se llaman, aunque eso ya es una distinción un poco de un teórico, de un pasado teórico más reciente. Ahora se llaman libros prohibidos, libros perturbadores, la sombra en los libros para niños, porque de alguna forma esta limitación de absorber temas en la literatura infantil ha estado desde sus orígenes. Por ejemplo, temas como la violencia, el sexo explícito, marcan la diferencia para algunos teóricos para determinar cuándo un libro deja de ser para niños y pasa a ser a esa categoría delgada que se llama Young Adults o jóvenes adultos. Entonces, todas las teorizaciones están basadas un poco en la prohibición de lo que se puede leer o no se puede leer. Bien, Fanuel, hay países latinoamericanos que debido a su situación política, con el fin de ejercer mayor poder y no permitir otras formas de pensar, han censurado importantes obras de la literatura infantil. Fanuel, háblenos un poco sobre estos países latinoamericanos como Argentina o Chile,
en los que se censuraron libros a causa de las dictaduras militares. Bueno, en principio hay que tomar en cuenta que estas dictaduras militares básicamente persiguieron a muchos de sus escritores o a muchos escritores por ser pensadores de opiniones y corrientes contrarias. Muchos libros, paradójicamente, como Un elefante ocupa mucho espacio, o Monigote de arena, pues libros publicados en Argentina o en Chile fueron prohibidos por unas razones muy absurdas, por ejemplo, exceso de fantasía, o que empoderaba a los niños para ir de forma contestataria hacia el poder. Entonces sí hay casos muy particulares, sobre todo en el Cono Sur, de libros que fueron prohibidos, pero también de otras formas de persecución, tachaduras de libros, quema de libros, incautación de ediciones completas, persecución a los editores, cierre de editoriales, encarcelamiento también de autores o editores. Entonces fue una persecución feroz también en la dictadura franquista, y tomemos en cuenta también que pues dentro de todas estas coordenadas existe la censura que soterradamente permanece, que es la censura también del mundo adultocéntrico hacia los niños, y en este caso particular con ejemplos muy concretos de persecución de libros por algunas razones, como especialmente darle poder a los niños y hacerlos cuestionar la autoridad, por ejemplo. Tal es el caso, pues también, Fanuel, para Argentina, el escritor Julio Cortázar fue incluido en la lista negra de la dictadura militar. Sus libros no podían ser leídos en su país natal, y es por esta razón que él tuvo que exiliarse en París, Fanuel. Sí, bueno, muchos autores obviamente han optado por el exilio antes que la cárcel, porque sus libros no compaginaban con el gobierno de turno. Recuerdo brevemente una imagen que me viene ahorita por tu pregunta. Hay un libro muy particular de la literatura infantil que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa, que es de Judith Kerr. Es un libro hermosísimo, y justamente el padre de esta autora, el padre de ella, de Judith Kerr, también sus libros fueron prohibidos y quemados en la Alemania nazi. Entonces sí ha habido ejemplos de censura muy explícita, como te digo, que por un decreto se prohíbe que tal libro en particular deje de publicarse o de distribuirse, o incluso con tachaduras o enmiendas que se publican los libros bajo ciertas condiciones, quitándole párrafos, y esto lo ha hecho los censores en muchísimos momentos históricos. Pero también existe la autocensura, que también es una forma de censura muy peligrosa, la autocensura de los editores que se abstienen de publicar libros porque tienen un tema, o también vamos a hablar no solamente de los temas como literatura, sino también de los aspectos gráficos, por ejemplo, desnudos frontales, temas de lo políticamente correcto, donde no puede haber personas fumando, o espadas con filos, o no puede haber gente tomando alcohol, etcétera, etcétera, representaciones edulcoradas de lo que es la realidad, donde no haya a lo mejor prejuicios hacia una condición racial, y toda una cantidad de aspectos que son muy interesantes de analizar, que hacen posible que un libro sea aceptado en un circuito de distribución o no. Estos libros pueden ser aceptados en unos lugares, en otros no. También depende de a la cultura al que pertenecen. Sí, realmente. Por ejemplo, los noruegos, los daneses tienen unos libros muy atrevidos, y tienen libros que tocan tópicos como la eutanasia, como las relaciones sexuales del mismo sexo abiertamente, tocan temas como, por ejemplo, el aborto, y se supone que temas proscritos de la literatura infantil. Cuando son cuando se llevan a ferias internacionales, probablemente no tienen éxito y no se adquieren en los países, que estas ideas son muy difíciles y de digerir. Pero sí hay, por ejemplo, casos particulares de libros que se han comprado, por ejemplo, donde aparecen unos niños nadando en un río y están desnudos, y lo compra un editor de otro país y le manda a poner ropa. También eso ocurre. O, por ejemplo, me acuerdo de un libro publicado por Ediciones Ecaré hace muchos años, Venezuela, que fue vendido a Estados Unidos, y en la portada aparecía un niño con una espada porque estaba haciendo todo un juego de piratas, se llama La cama de mamá, y en la edición de Estados Unidos, en vez de ponerle en la mano una espada, que era de madera en todo caso, se le puso un oso de peluche.
Entonces sí hay muchas maneras de matizar estos contenidos que se consideran abiertamente agresivos o sexuales, porque no es solamente la sexualidad y la violencia, hay un amplio tópico, por ejemplo, Dios, la religión, la Biblia, enfermedades, la locura, por ejemplo, hablar de la esquizofrenia, el alcoholismo, temas variados que tienen que ver con la guerra, la crueldad, la desfiguración del cuerpo. O sea, hay muchos temas que están proscritos de la literatura infantil, incluso todo lo que tiene que ver con lo que a algunos nos gusta como la magia, la hechicería. También depende también de la calidad o de la apuesta confesional que cada comunidad tenga. Hay comunidades religiosas donde no se permite libros que tengan que ver con fantasmas, por ejemplo, o que no tengan sangre. Entonces eso también depende, hay muchas formas e instancias de censura también. Esto es un tema interesante, seguimos con Manuel Díaz hablando de libros prohibidos. Blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. Din, 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 din. Son los labios de mamá, rojos como el hilo de bordar. Rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín. Azul es el mar en la ventana, azul el botón de porcelana, azul como el lazo de las zapatillas que me regaló papá. La, la, la. Colombia tampoco se queda por fuera de estos libros prohibidos en nuestro país. Los libros también han sido vetados por hablar sobre temas que pueden considerarse prohibidos o peligrosos para la integridad de los niños. Manuel, ¿recuerda algún caso de estos? ¿A qué libro? Bueno, en realidad no me considero un poco experto o que pueda aportar sobre este tema en Colombia específicamente, pero recuerdo el caso de un libro, Pelea en el Parque de Evelio Rosero. Leí la primera edición donde tenía un final contundente, uno de los personajes moría, y después leí una segunda edición donde el personaje despierta. Entonces, en realidad, me supongo que independientemente pues de que aquí hay elecciones también hechas por el propio autor, sí, aquí hay una sombra de algo que puede ser censurado por ese final tan contundente. Claro, hay como todo un trabajo literario que lleva a que ese final de la primera edición sea lógicamente aceptable. Sin embargo, la lógica de la literatura probablemente choque con la lógica de la censura. Sí, mire, hay un tema, viene desde la colonia, cuando el virrey José Manuel de Espeleta, en el año de 1794, ordenó desaparecer todas las copias de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida del francés e impresas por Antonio Nariño. Hay una persecución desde antes, precisamente lo que hablamos, estos libros que de una u otra forma despiertan la conciencia. Sí, claro, y también son libros que sobre todo cuestionan el poder, el poder absoluto, y no permiten que el ciudadano se pueda expresar o que no haya variedad de opiniones y variedad de formas de pensar y de moverse en la sociedad que estamos. Manuel, ¿en Venezuela algún caso de censura, algún libro infantil que pasó con esto? Bueno, en realidad en Venezuela ocurre que hay otras formas de censura que son muy interesantes en estos, vamos a decir, autoritarismos más modernos, y tienen que ver con la autocensura, tienen que ver también, por ejemplo, con la incautación de los modos de producción. Si tú tienes una editorial, yo no te censuro abiertamente, pero no te doy papel o no te doy cupos o dinero para que puedas traer los implementos con los que puedes producir los libros. Otra manera es cuando el Estado hegemónico avanza en un proyecto de libros de texto con contenidos ideológicos que distribuye en millones de copias a todos los niños del país, y ese es el libro que de alguna forma se tiene que utilizar. Formas de censura que tienen también que ver incluso
con la distribución de los libros en las bibliotecas públicas, poner en las bibliotecas públicas los libros que son ideológicamente cercanos a un gobierno, ponerlos siempre delante y desaparecer de las áreas de circulación en las estanterías infantiles y juveniles y de adultos, desaparecer los otros libros y privilegiar esto. Entonces sí hay otras formas de censura que son mucho más sutiles, pero igualmente contundentes, maquiavélicas y peligrosas. O sea que podríamos decir que este tipo de censuras no solamente es de pronto por el contenido del libro, sino también por intereses económicos, políticos, qué sé yo. Bueno, en realidad la censura ha sido hasta por cosas muy absurdas. Sí. Y como te estaba contando, pues hay libros que han sido censurados por exceso de fantasía. Uh-huh. Esas son realmente razones que nos ponen a pensar acerca de lo absurdo de los razonamientos a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza. Entonces, hay muchos factores, hay factores que privilegian sobre todo al poder o que en este caso, volviendo a la literatura infantil, pretenden también conservar y preservar una idea de infancia protegida, angelical, a la que no debe dársele una información acerca del mundo, sobre todo contenidos realistas. Y eso también tiene que ver con otros factores, con la escuela, con los valores, con los temas que se quieran enseñar, etcétera, etcétera. Fanuel, ¿considera usted que las nuevas tecnologías pueden llegar a dejar el tema de la censura a un lado? Es decir, pues sabemos que ahora todo podemos, a través de las redes sociales, podemos acceder a un infinito de lecturas. Sí, bueno, en realidad uno de los tráficos más importantes en las redes sociales es la pornografía, y eso no es un secreto para nadie. Entonces, de alguna forma, los niños están expuestos desde tempranas edades, no solo por las redes sociales, sino por los medios de comunicación, incluso por la contaminación visual que existe en las grandes ciudades, están expuestos a una cantidad de contenido sexualmente explícito y violentamente explícito. Entonces a veces es un poco extraño y bastante cuestionable cómo si se le pide al libro y se le endilga al libro vamos a decir, la corrección, la asepsia, y que un libro no puede contener esos elementos cuando en el día a día estamos cargados y sobresaturados de una cantidad de contenidos que son violentos, perniciosos, peligrosos o como los queramos llamar. Entonces, lo afortunado del libro es que el libro, bien escrito, un libro de calidad, nos permite conversar sobre un tema, nos permite detenernos, realizar conversaciones constructivas, hacer análisis, pararse, detenerse, y además la literatura tiene recursos hermosos como el lenguaje simbólico, las metáforas, las elipsis, las imágenes, que permiten que una realidad, por muy cruda que sea, se pueda suavizar. De hecho, en Colombia existen muchos libros que tocan todo el tema del posconflicto y el desplazamiento forzado y la violencia, libros como Bajo la luna de mayo, libros como La luna en los almendros, libros que son El mordisco de la medianoche, de distintas editoriales aquí en Colombia, Los agujeros negros también, de distintos autores que tocan con la elegancia, con la belleza de la literatura, la más cruda realidad. Entonces yo apuesto por la literatura como una forma de expandir el conocimiento del niño hacia ese mundo bonito, con sus luces y sus sombras que también existen. Que además es necesario que también se conozca. Claro, hay que darle nombre a las cosas y hay que cuestionarse las cosas, y también hay que generar opinión y argumentación sobre lo que está pasando. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Hay algunas de las más importantes obras de la literatura infantil y juvenil que han sido censuradas alrededor del mundo, Fanuel. Voy a nombrarlas. El guardián entre el centeno. Sí, El guardián entre el centeno es uno de los libros germinales de la narrativa juvenil en el mundo occidental.
y es una obra que fue censurada y todavía hoy en día sigue siendo censurada, sobre todo en algunos circuitos de bibliotecas públicas en Estados Unidos, básicamente porque se trata de un personaje juvenil que de una manera desenfadada, incluso utilizando un lenguaje vulgar por primera vez en esta literatura, se acerca al mundo y lo ve con desprecio. Es sobre todo su actitud ante el mundo y su lenguaje vulgar. Por ejemplo, hay el lenguaje, el uso del lenguaje y algunas palabras son motivo de muchos libros que hayan sido prohibidos. También dice por ser una obra que habla sobre el desequilibrio mental y las tendencias homicidas. También es que es un tema... Sí, porque es que es un joven desenfadado, aunque más por el tema que te estoy diciendo que por ese desequilibrio mental, porque es un joven un poco de estos que desencajan en el mundo por completo. También nos encontramos en esta lista de libros censurados. Harry Potter y la piedra filosofal fue prohibido en los Emiratos Árabes por incitar a la brujería en los niños. ¿Usted qué piensa de eso, Manuel? Bueno, en realidad los libros de Harry Potter tienen esa marca consigo. En muchos espacios han sido censurados justamente por el tema de la magia y la hechicería, por el lado dark y que tienen, pero de alguna forma son libros que hoy en día se pueden decir que han generado millones de lectores. Yo me acuerdo que unas cifras que leí hace ya unos 4 o 5 años, ya para ese momento la saga completa había vendido más de 480 millones de libros en todo el mundo. Increíble. Por tanto, imagínate tú cómo ha despertado ese furor lector. Entre estos libros también encontramos la famosísima Alicia en el País de las Maravillas. Fue vetada en 1931 en China porque se pensó que atribuir inteligencia humana a los animales era un insulto a la humanidad. Por eso, esas son de ese tipo de razones absurdas por las que un libro es prohibido, porque los animales hablan o tienen cierta inteligencia. La antropomorfización, que es un recurso propio de la literatura infantil, entonces es como un insulto a la inteligencia del ser humano. Pero también la obra tiene escenas donde ella se encuentra con la oruga y la oruga fuma una pipa de opio, entonces también porque incita al consumo de droga. Y también por su actitud contestataria, porque ella va en contra del mundo de los adultos y lo ridiculiza. Entonces, de alguna forma, hay muchas maneras o muchos temas por los que este libro es prohibido, y yo creo que uno de los aspectos fundamentales que tiene una genuina literatura infantil es su capacidad para ser subversiva, incluso para cuestionarse y ridiculizar el poder y sobre todo el mundo de los adultos. A Roald Dahl le censuraron Charlie y la fábrica de chocolate. Ese es otro tema. El tema que ahora hoy está expuesto con lo políticamente correcto, sobre todo el tema de lo racial, de la predominancia racial. Aquí están los Oompa Loompa, que se supone que son unos personajes, bueno, muy interesantes, porque él en su primera edición son personajes que vienen pigmeos, que vienen de África, que él los trae, y esto le trajo toda una crítica feroz acerca de la ridiculización de los africanos, el predominio del hombre blanco, y en la película posterior los personajes fueron pintados de verdes el rostro, por ejemplo. Entonces ya se vieron más como de la imaginación Inomo y no como estos Oompa Loompa. Personajes pintorescos, además. Sí. Los viajes de Gulliver fue un libro censurado en varios países por tratar temas de corrupción política, los sentimientos antibelicistas que se oponen a la guerra y poner sobre la mesa el debate de la colonización. ¿Qué piensa de los viajes de Gulliver, Manuel? Bueno, sí ha sido un libro porque era un libro de sátira política básicamente. Muchos de estos libros y sobre todo estos clásicos no fueron escritos intencionadamente para un público juvenil. Se apropiaron posteriormente por los jóvenes y en este momento histórico había una crítica justamente al poder y había una crítica y una sátira a las instancias de poder que eran antagonistas en el Parlamento inglés. Entonces sí, obviamente es un libro que tiene bastante razones políticas para ser prohibido. Manuel, este tema de libros prohibidos o libros censurados es inmenso.
Gracias por compartirnos este tema, gracias por estar en Hojas de Lectura con nosotros, estamos muy agradecidos y la invitación para que todos los oyentes sigan leyendo, sigan también indagando sobre estos libros prohibidos. Sí, yo pienso que hay libros que te ponen en el panorama y te cambian el horizonte como lector porque son libros potentes y dentro de todo tocan temas muy fuertes, libros que ahorita tengo en mente como Igual que las estrellas de Katherine Paterson o Venganza contra las moscas de Sylvia McNichol o el mismo Bajo la luna de mayo. Son libros que siempre van a tocar zonas oscuras pero que realmente lo hacen con la maestría, con la belleza y el encanto de la literatura. Los invito a acercarse a esos libros que tocan el corazón y que son hermosos. Manuel, le quiero compartir a usted y a todos los oyentes una frase, un libro que enseña que la sociedad tiene espacio para todos, es una amenaza para los intolerantes. Gracias a todos los que nos acompañaron en este programa de Hojas de Lectura. Muchas gracias, Manuel, por su compañía. Es un tiempo muy corto, pero espero que en este tiempo hayamos podido por lo menos conocer un poquito ese panorama de los libros censurados y prohibidos, no solamente en Colombia ni en Latinoamérica, sino en todo el mundo. A todos los que nos están escuchando, los invitamos para el próximo miércoles aquí en Hojas de Lectura. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Si ustedes quieren opinar del tema, lo pueden hacer en Facebook /Fundalectura/Colombia y en Twitter e Instagram como @Fundalecturaco. Gracias por su compañía todos los miércoles. Los esperamos en un nuevo episodio. Hoy libros prohibidos. Hojas de Lectura están de Radio. Ahora en DC Radio, Hojas de Lectura, todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. Un espacio donde encontrarás libros, cultura, personajes, música, Hojas de Lectura, por DC Radio. Somos